Mi esposa confesó, estoy embarazada del hijo de tu hermano. Al menos él es un hombre de verdad. Miren con atención, todos. Esta es la verdad. No, por favor. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece. Las tablas del suelo de nuestra casa colonial habían estado crujiendo durante 18 años. Pero esta noche, sonaban diferente. Esta noche, sonaban como secretos caminando por el piso de arriba mientras yo estaba sentado en mi taller del sótano, fingiendo lijar un trozo de roble que no necesitaba ser lijado. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse. Dejen un me gusta, un comentario y pulsen la campanita para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Mi nombre es Elliot Carter, Eli para todos los que importan, y tengo 41 años, lo que significa que soy lo suficientemente mayor para saber cuando mi esposa me está mintiendo. El problema es que he estado ignorando las señales durante meses, quizás más tiempo. Nina ha estado llegando tarde a casa de su trabajo en el hospital, siempre con alguna excusa sobre emergencias de recursos humanos o reuniones de personal que se alargaron. La excusa de esta noche fue una crisis con los nuevos horarios de las enfermeras. A las 11:30 de un martes por la noche, oí sus tacones resonar sobre el suelo de la cocina encima de mí, y luego detenerse. Probablemente estaba mirando la cena que le había dejado envuelta en papel de aluminio sobre la encimera. Pastel de carne y puré de patatas. El tipo de comida que solía decir que le recordaba porque se casó con un tipo de clase trabajadora como yo en lugar de algún trajeado de Portland. Los tacones empezaron a moverse de nuevo. Hacia las escaleras. Podía imaginármela en mi mente. Nina Carter, 39 años, todavía hermosa de esa manera afilada y profesional que hacía que otros hombres miraran dos veces cuando entrábamos en el Fisherman's Nut para cenar. Pelo castaño rojizo, siempre perfectamente peinado, incluso después de un largo día. Ojos verdes que solían mirarme como si yo fuera algo especial. ¿Cuándo fue la última vez que me miró de esa manera? Eli, su voz llegó flotando por las escaleras del sótano. ¿Estás ahí abajo? Sí, solo terminando un trabajo. Dejé la lija y me limpié las manos en los vaqueros. ¿Qué tal tu crisis? Apareció al pie de las escaleras. Y pude ver de inmediato que algo andaba mal. Su blusa estaba arrugada, su pintalabios había desaparecido, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Culpa, tal vez, o miedo. Era complicado. No me miraba a los ojos. Escucha, tenemos que hablar. Esas 4 palabras, tenemos que hablar, son como un punto de quiebre para cualquier matrimonio. Las había oído antes, generalmente justo antes de que Nina me hablara de algún nuevo ascenso que quería conseguir o de alguna cosa cara que pensaba que necesitábamos para la casa, pero esto se sentía diferente. De acuerdo. Me apoyé en mi banco de trabajo, tratando de parecer casual. ¿Qué tienes en mente? Nina se sentó en el último escalón, cosa que nunca hacía. Odiaba bajar a mi taller, decía que olía a serrín y a cerveza vieja. Le temblaban ligeramente las manos mientras se alisaba la falda. Estoy embarazada. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Llevábamos años intentando tener otro bebé, desde que nuestra hija Mel cumplió 10. Nina había pasado por tratamientos de fertilidad, inyecciones de hormonas, todo el proceso completo. Nada había funcionado. Los médicos dijeron que probablemente no iba a suceder. Debería haber estado feliz. Debería haber estado saltando de alegría, llamando a mi hermano Mark, abriendo una cerveza para celebrar. En cambio, me quedé allí, mirando el rostro culpable de mi esposa y sintiendo como algo frío se instalaba en mi estómago. Eso es una gran noticia, dije lentamente. ¿Cuándo te enteraste? Esta mañana. Todavía miraba al suelo. Hice 3 pruebas para estar segura. Y esperaste hasta ahora para decírmelo. Necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar esto. ¿Manejar esto? Como si nuestro bebé fuera un problema que necesitaba ser gestionado. Como si el embarazo fuera solo otro asunto de recursos humanos que tenía que resolver. Nina, mírame. Levantó la vista y fue entonces cuando lo vi. Lo que había estado tratando de no ver durante meses. No estaba feliz con este embarazo.
Estaba aterrorizada. Hay algo más, ¿verdad? Abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo. Ellie, necesito que sepas que, pase lo que pase, te quiero. Y quiero a nuestra familia. Todo lo que he hecho ha sido por nuestra familia. Todo lo que he hecho, en tiempo pasado, como si ya hubiera tomado decisiones sin mí. ¿De qué estás hablando? Nina se levantó, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio entre las escaleras y mi banco de trabajo. Las cosas han estado difíciles entre nosotros últimamente. Sabes que es así. Hemos sido más como compañeros de piso que marido y mujer. Y yo solo. Necesitaba a alguien con quien hablar. Alguien que entendiera. La sensación de frío en mi estómago se estaba extendiendo ahora a mi pecho. ¿Quién, Nina? ¿Con quién necesitabas hablar? Mark. El nombre de mi hermano quedó flotando en el aire entre nosotros como el humo de una casa en llamas. Mark Carter, 44 años, dueño de Carter's Auto Shop en la calle principal. Mark Carter, que había estado viniendo más a menudo a casa últimamente, siempre con alguna excusa sobre querer pasar tiempo con su sobrina Mel. Mark Carter, que se había divorciado de su esposa, Lisa, hacía 6 meses. Mark Carter, que siempre había sido el chico de oro de nuestra familia, mientras que yo era solo el hermano menor que trabajaba con sus manos. ¿Has estado hablando con Mark? Mantuve mi voz nivelada, pero por dentro estaba gritando. Empezó de forma inocente, solo un café un par de veces durante mis descansos para comer. Él estaba pasando por su divorcio. Y ya sabes cómo se pone cuando está disgustado. Necesitaba un amigo. Y tú también necesitabas un amigo. Sí. La palabra salió apenas como un susurro. Caminé hacia mi armario de herramientas y saqué una cerveza de la mini nevera que tenía allí. Mis manos estaban firmes mientras la abría, lo cual me sorprendió. Sentía que debería estar temblando o lanzando cosas o haciendo agujeros en la pared. En cambio, me sentía simplemente entumecido. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ellie, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermano? Se estremeció como si la hubiera abofeteado. No es así. No es una aventura barata. Tenemos sentimientos el uno por el otro. Sentimientos de verdad. Me reí, y el sonido resonó en las paredes del sótano. Sentimientos de verdad. Así es como lo llamas cuando te acuestas con el hermano de tu marido a sus espaldas durante... ¿Qué? 3 meses, 4. 6 semanas. Su voz era débil. Solo han sido 6 semanas. 6 semanas. Hice los cálculos en mi cabeza. El tiempo encajaba perfectamente con su embarazo. Entonces, el bebé. No lo sé. Estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Sinceramente, no sé de quién es, pero Ellie, necesito que entiendas algo. Pase lo que pase, este bebé necesita un padre. Un padre de verdad. Alguien estable y responsable. Alguien como yo, ¿quieres decir? Alguien que críe al hijo de otro hombre y finja que todo está bien. Alguien como tú, asintió. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, eres un buen hombre. ¿Y Mark? Mark no está listo para ser padre. Apenas puede cuidarse a sí mismo. Dejé mi cerveza y miré a mi esposa. La miré de verdad. Esta mujer a la que había amado durante 15 años, que me había dado la mejor hija del mundo, que había estado a mi lado cuando estaba empezando mi negocio de carpintería y el dinero escaseaba. Esta mujer que me estaba pidiendo que criara al hijo bastardo de mi hermano por el bien del apellido familiar. ¿Y si digo que no?, pregunté. ¿Y si te digo que hagas las maletas y te mudes con Mark? Entonces lo perderás todo. Sus lágrimas se habían detenido y de repente era Nina, la gerente de recursos humanos de nuevo. Fría y profesional. La casa está a nombre de los dos. Mel querrá quedarse conmigo. Sabes que lo hará. ¿Y Mark? Mark tiene contactos en esta ciudad. La gente lo respeta. Si esto se convierte en una pelea, perderás. Ahí estaba. La amenaza bajo todas las lágrimas y disculpas. Sigue el juego o pierde todo lo que me importaba. Terminé mi cerveza de 3 largos tragos y dejé la botella vacía en mi banco de trabajo.
Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Ya estaba subiendo las escaleras. Pero Eli, decidas lo que decidas, recuerda que somos familia. La familia es lo que más importa. Después de que se fue, me quedé en mi taller otras 2 horas, sin pensar en nada en absoluto. Solo escuchando la casa asentarse a mi alrededor y sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se convertía en piedra. Nina tenía razón en una cosa. La familia era lo que más importaba. Pero había olvidado algo importante. Yo también era familia. Y no iba a permitir que me destruyeran sin luchar. A la mañana siguiente, preparé café y huevos revueltos como si nada hubiera pasado. Nina bajó con su traje azul marino y su sonrisa profesional, besándome la mejilla como lo había hecho cada mañana durante 15 años. ¿Dormiste bien?, preguntó. Como un bebé dije, y la vi estremecerse. Mel entró saltando a la cocina, con su sudadera del Instituto Milfield y su mochila. A los 16, ya era más alta que su madre, con mi pelo oscuro y los ojos verdes de Nina. Era increíblemente lista y sospechaba de todo, lo que significaba que probablemente ya se había dado cuenta de que algo andaba mal entre sus padres. «Papá, ¿puedes recogerme hoy después del instituto?» Mamá dijo que tiene que trabajar hasta tarde otra vez. Miré a Nina, que de repente estaba muy interesada en su café. Otra emergencia, algo así. Nina cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Os veo a los 2 esta noche». Cuando se fue, Mel se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. «Vale, ¿qué está pasando?» «¿Qué quieres decir?» Mamá ha estado actuando raro durante semanas. Sigue recibiendo mensajes de texto que la hacen sonreír. Y ayer, la vi ponerse perfume antes de salir del trabajo. Mamá nunca usa perfume para ir a trabajar. Chica lista. Demasiado lista para su propio bien a veces. Tu madre solo está estresada por cosas del trabajo. Ya sabes cómo se pone. Mel me lanzó una mirada que decía que no se lo creía, pero no insistió. Vale, pero si os vais a divorciar, quiero quedarme contigo. No nos vamos a divorciar. Bien, porque el tío Mark huele a aceite de motor y cerveza, y no voy a vivir en ese apartamento encima de su taller. La forma casual en que mencionó a Mark hizo que se me encogiera el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba sabiéndolo? ¿Cuánto tiempo lo sabía todo el mundo excepto yo? Después de que Mel se fuera al instituto, hice algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio. Revisé las cosas de Nina. Sus cajones, su joyero, los bolsillos de sus abrigos. Me sentí como un criminal, pero necesitaba saber cuán grave era esto realmente. Lo encontré en su bolso, un segundo teléfono móvil, uno de esos modelos prepago baratos que puedes comprar en cualquier gasolinera. Los mensajes de texto se remontaban a 2 meses, no a las 6 semanas que me había dicho. Y no eran solo sobre necesitar a alguien con quien hablar. Las fotos fueron la peor parte. No pornográficas, pero íntimas de una manera que me hizo sentir enfermo. Nina riendo en la camioneta de Mark. Nina y Mark en algún restaurante al que nunca habíamos ido. Nina, con un vestido que nunca le había visto, mirando a mi hermano de la forma en que solía mirarme a mí. Pero fueron los mensajes de texto los que realmente me retorcieron el cuchillo. Estoy deseando verte esta noche. Él cree que trabajo hasta tarde otra vez. Dime otra vez cuánto mejor soy que tu hermano. Quizás es hora de decírselo. Merece saber la verdad. Todavía no. Déjame manejar a él y a mi manera. Cederá. Me senté en nuestra cama. La cama donde Nina y yo habíamos hecho el amor, donde habíamos concebido a Mel, donde habíamos planeado nuestro futuro juntos. Y sentí que algo dentro de mí se rompía, no mi corazón. Eso ya no existía. Algo más profundo, algo que me había mantenido creyendo en la justicia, la lealtad y en hacer lo correcto. Cuando se rompió, lo que quedó fue frío, afilado y paciente. Volví a poner el teléfono exactamente donde lo había encontrado y bajé a hacer una lista. No una lista de la compra ni una lista de tareas del hogar, sino un tipo de lista completamente diferente. Nina pensaba que podía manejarme como uno de sus problemas de recursos humanos. Pensaba que me rendiría y haría el papel de buen marido mientras ella y Mark se reían a mis espaldas.
Pensaba que yo era solo un tipo de clase trabajadora que no sabía cómo defenderse. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Lo bueno de ser carpintero es que aprendes a tener paciencia. Mides 2 veces, cortas una. Planificas tu trabajo y trabajas según tu plan. No te apresuras porque las prisas llevan a errores, y los errores en mi negocio pueden costarte un dedo o un ojo. Apliqué la misma filosofía para destruir la vida de mi esposa. Comenzó con Brady Morrison, mi aprendiz de 22 años, que me ayudaba con los trabajos más grandes. Brady era un chico local, nacido y criado en Millfield, lo que significaba que conocía a todo el mundo y todo el mundo lo conocía a él. Más importante aún, me era leal de una manera que me recordaba porque siempre había preferido trabajar con mis manos en lugar de gestionar personas. Jefe, pareces diferente últimamente, dijo Brady el jueves por la mañana mientras cargábamos madera en mi camioneta. Teníamos un trabajo de renovación de cocina en el pueblo de al lado, lo que nos daría mucho tiempo para hablar sin que nadie nos oyera. ¿Diferente cómo? No sé. Más callado, como si estuvieras pensando en algo todo el tiempo. Brady era un buen chico, pero no era precisamente la herramienta más afilada del cobertizo. Si hasta él podía notar que algo andaba mal, necesitaba ser más cuidadoso. Solo algunos asuntos personales que estoy resolviendo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Miré a Brady, 1,80 de altura, complexión de linebacker por todo el trabajo de construcción, completamente digno de confianza, y lo suficientemente tonto como para hacer lo que le pidiera sin cuestionarlo demasiado. De hecho, puede que haya algo. Durante las siguientes 2 horas, mientras conducíamos al lugar del trabajo y empezábamos a arrancar los viejos armarios de la cocina, le conté a Brady una versión cuidadosamente editada de lo que estaba sucediendo. Omití el embarazo y me centré en la infidelidad, pintándola como un simple caso de mi esposa engañándome con mi hermano. La reacción de Brady fue exactamente la que esperaba. Pura indignación en mi nombre. Eso está muy mal, jefe. Tu propio hermano. Eso es como ir contra el código o algo así. ¿Qué código? Ya sabes, el código de tíos. Los colegas antes que. Bueno, ya sabes. Casi sonreí. La visión del mundo de Brady era refrescantemente simple a veces. La cosa es que necesito saber cuánto tiempo lleva esto y quién más lo sabe. ¿Quieres que pregunte por ahí? ¿Con cuidado? No quiero que esto se convierta en un chisme. Solo a ver si alguien ha notado a Nina y Mark pasando tiempo juntos. Brady asintió con entusiasmo. Puedo hacer eso. Mi novia Jenny trabaja en el diner de la calle principal. Ve todo lo que pasa en este pueblo. Para el viernes por la tarde, Brady tenía un informe completo. Según Jenny y su red de amigos, Nina y Mark habían sido vistos juntos al menos una docena de veces en los últimos 2 meses, siempre durante los descansos para comer de Nina, siempre en lugares donde pensaban que no serían vistos. El consenso entre la red de inteligencia no oficial del pueblo era que algo estaba pasando definitivamente, pero nadie había querido ser el que me lo contara. Jenny dice que su madre los vio en ese sitio pijo de Camden el fin de semana pasado, informó Brady mientras limpiábamos nuestras herramientas. El que tiene vistas al puerto. Dijo que parecían muy acaramelados. Camden estaba a 45 minutos, lo suficientemente lejos como para que pensaran que estaban a salvo de miradas indiscretas. Eso me dijo que no era solo una aventura casual. Estaban haciendo un esfuerzo por estar juntos, haciendo viajes románticos, actuando como una pareja de verdad. El saberlo debería haberme dolido, pero en cambio, solo alimentó la fría ira que había estado creciendo dentro de mí toda la semana. Se creían muy listos, escabulléndose a mis espaldas. No tenían ni idea de que yo les llevaba 10 pasos de ventaja. Además, dijo Brady, con aspecto incómodo. Jenny oyó que Mark ha estado diciendo a la gente que está pensando en volver con su exesposa, Lisa. Como que muy pronto. Eso me dejó helado. ¿Volver con Lisa? Sí. Aparentemente, le dijo a alguien en el taller que había cometido un error con el divorcio y que iba a intentar recuperarla. Pensé en esta nueva información mientras conducía a casa. Si Mark le estaba diciendo a la gente que quería reconciliarse con Lisa, ¿qué significaba eso para Nina? ¿Planeaba dejarla después de que su aventura terminara? ¿O era solo otra mentira diseñada para despistar?
De cualquier manera, me dio una idea. Lisa Carter, que pronto volvería a ser Lisa Endris una vez que el divorcio fuera definitivo, vivía en un pequeño apartamento encima de la floristería de la calle principal. Era una buena mujer, quizás un poco demasiado confiada, y se había quedado destrozada cuando Mark le pidió el divorcio. Según los chismes que Brady había recopilado, ella había estado esperando una reconciliación desde entonces. Encontré su apartamento el viernes por la noche después de que Nina me enviara un mensaje de texto diciendo que volvería a trabajar hasta tarde. Lisa abrió la puerta en pantalones de yoga y un suéter holgado, con aspecto sorprendido al verme. «Eli, ¿está todo bien?» «Hola, Lisa. Siento molestarte, pero me preguntaba si podríamos hablar de Mark». Su rostro se iluminó con esperanza, lo que me hizo sentir como un completo bastardo por lo que estaba a punto de hacer. Pero esto era la guerra ahora, y en la guerra, a veces la gente inocente sale herida. «Por supuesto». «Entra, entra. ¿Quieres un café?» El apartamento de Lisa era pequeño pero acogedor, decorado con el tipo de toques femeninos de los que Mark probablemente se quejaba cuando estaban casados. Cojines, velas aromáticas, fotos de familiares y amigos. Era el tipo de lugar donde una persona podía sentirse segura y amada. «Lisa, necesito preguntarte algo, y quiero que sepas que solo te lo pregunto porque me preocupo por ti». Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas en el regazo como una colegiala. «De acuerdo. ¿Mark se ha puesto en contacto contigo últimamente para volver?» «Sí». La palabra salió de ella como si la hubiera estado conteniendo durante semanas. «Me llamó el domingo pasado y dijo que había estado pensando en nosotros. Dijo que el divorcio fue un error y que quería volver a intentarlo». «¿Qué te dijo exactamente?» «Dijo que había estado confundido durante un tiempo, pero que ahora sabía lo que realmente quería. Dijo que había estado viendo a otra persona, pero que no significaba nada. Solo una cosa de rebote para ayudarle a superar nuestro matrimonio. Una cosa de rebote». Así había descrito Mark su relación con mi esposa. Archivé esa información para usarla más tarde. ¿Dijo quién era la persona con la que había estado saliendo? Lisa negó con la cabeza. Dijo que no importaba porque ya se había acabado. Quería centrarse en nosotros ahora. Me incliné hacia adelante, poniendo mi expresión más preocupada. «Lisa, odio ser yo quien te lo diga, pero Mark no ha terminado su relación de rebote. De hecho, creo que se ha vuelto más seria». La esperanza en sus ojos comenzó a desvanecerse. «¿Qué quieres decir?» «Lo he visto por la ciudad con alguien varias veces. Parecen bastante involucrados». «¿Quién?» Su voz era apenas un susurro. Dudé, como si no quisiera herirla. «Creo que sería mejor si lo vieras por ti misma. Suelen quedar para comer en esa pequeña cafetería de Harbour Street, mañana sobre el mediodía». Era mentira. Nina y Mark solían encontrarse en un motel a las afueras de la ciudad, pero necesitaba que Lisa los viera juntos. Necesitaba que entendiera que Mark estaba jugando con ella, igual que estaba jugando con todos los demás. «¿Crees que me está mintiendo?» «Creo que Mark le dice a la gente lo que quiere oír, y creo que te mereces algo mejor que eso». Salí del apartamento de Lisa sintiendo que necesitaba una ducha, pero también sintiendo que había encendido la primera mecha de lo que iba a ser una explosión muy grande. Para mañana por la tarde, Lisa sabría la verdad sobre la relación de rebote de Mark, y una vez que lo supiera, se lo diría a otras personas. La red de chismes en Millfield era más rápida y eficiente que Internet. El sábado por la mañana, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé para decir que estaba enfermo. Le dije al cliente que tenía una intoxicación alimentaria y que tendría que reprogramar la renovación del baño que habíamos planeado para el fin de semana. Luego conduje hasta Harbour Street y esperé. El coche de Nina llegó a la cafetería a las 11:45. Llevaba un vestido rojo que nunca le había visto y unos tacones que definitivamente no eran apropiados para un almuerzo informal. La camioneta de Mark llegó 5 minutos después, y vi a mi hermano salir con sus mejores vaqueros y una camisa de botones que realmente parecía planchada. Se encontraron en la entrada de la cafetería con un beso que duró lo suficiente como para revolverme el estómago. Luego entraron, probablemente pensando que estaban a salvo porque era un lugar nuevo, un sitio donde no los habían visto antes. Estaban equivocados.
Había llamado a Lisa una hora antes y le había sugerido que podría querer dar una vuelta por Harbour Street sobre el mediodía. También se lo había mencionado a Brady, quien se lo mencionó a Jenny, quien probablemente se lo había mencionado a medio pueblo para entonces. Efectivamente, el coche de Lisa apareció al final de la calle exactamente a las 12. La vi aparcar al otro lado de la calle de la cafetería y quedarse sentada un momento, reuniendo valor. Luego, salió y caminó hacia el escaparate. No pude ver su rostro desde donde estaba aparcado, pero pude ver su lenguaje corporal. La forma en que se quedó perfectamente quieta durante unos 30 segundos, y luego dio un paso atrás como si la hubieran empujado. La forma en que sus manos subieron para cubrirse la boca. Lisa se quedó allí otro minuto, mirando a través de la ventana a su marido y a mi esposa, compartiendo un almuerzo íntimo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche con los pasos cuidadosos y medidos de alguien que intentaba con todas sus fuerzas no desmoronarse en público. La seguí de regreso a su apartamento y llamé a su puerta. Cuando abrió, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no lloraba. Parecía enfadada, que era exactamente lo que había estado esperando. Tenías razón, dijo simplemente. Lo siento. Realmente esperaba estar equivocado. No, no lo estás, se hizo a un lado para dejarme entrar. Y yo tampoco. Me alegro de saber la verdad. ¿Qué vas a hacer? Lisa fue a su cocina y se sirvió una copa de vino, aunque ni siquiera era la una. Voy a asegurarme de que todo el mundo en este pueblo sepa qué clase de hombre es Mark Carter en realidad. Y voy a asegurarme de que su novia sepa que no es tan especial como cree. Lisa, no. Levantó la mano para detenerme. Sé que intentas ser amable, Ellie, pero he terminado de ser la exesposa comprensiva. Mark tomó su decisión. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Salí del apartamento de Lisa sintiendo que había logrado algo importante. La primera ficha de dominó había sido empujada y pronto el resto comenzaría a caer. Pero aún no había terminado. Ni mucho menos. Esa tarde, estaba en mi taller cuando oí a Nina llegar a casa. Tarareaba algo en voz baja, lo que significaba que su cita para comer había ido bien. Esperé hasta que tuvo tiempo de cambiarse de ropa y empezar a preparar la cena antes de subir. ¿Qué tal el trabajo?, pregunté, besándole la mejilla como un buen marido. Oh, ya sabes, lo de siempre. Estaba haciendo pasta. Algo simple que no requeriría demasiada atención. ¿Qué tal tu día? Interesante. Me encontré con Lisa Carter esta tarde. La mano de Nina se detuvo por un instante mientras removía la salsa. Oh, ¿cómo está? No muy bien. Aparentemente, Mark le ha estado diciendo que quiere volver con ella, pero hoy descubrió que todavía está viendo a otra persona. Eso es terrible. La voz de Nina era cuidadosamente neutral. Pobre Lisa. Sí, está bastante disgustada. Dijo que se va a asegurar de que todo el mundo sepa qué clase de hombre es en realidad. Esta vez, Nina definitivamente se tensó. ¿Qué quieres decir? Ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Una vez que se corra la voz de que Mark ha estado mintiendo a su exesposa mientras tiene una aventura, la gente va a hablar. Lisa parecía bastante decidida a asegurarse de que todo el pueblo se entere. Nina dejó la cuchara y se giró para mirarme. Ellie, ¿qué te dijo exactamente Lisa? Solo que vio a Mark con una mujer en una cafetería en Harbour Street. Parecía pensar que era serio, no solo algo casual. Observé la cara de Nina cuidadosamente mientras procesaba esta información. Estaba tratando de averiguar cuánto sabía Lisa y en qué lío se había metido. Prácticamente podía ver las ruedas girando en su cabeza. ¿Dijo quién era la mujer? No, pero parecía bastante decidida a averiguarlo. Nina asintió lentamente, luego se volvió a su cocina. Pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus movimientos se habían vuelto rígidos y mecánicos. La cena estará lista en 10 minutos, dijo. Genial. Iré a buscar a Mel. Mientras subía las escaleras para buscar a nuestra hija, sonreía por primera vez en una semana. Nina estaba asustada, y debía estarlo, porque esto era solo el principio. Para el lunes por la mañana,
todo el pueblo sabría que Mark Carter estaba engañando a su exesposa en su reconciliación. Y no pasaría mucho tiempo antes de que alguien descubriera quién era la otra mujer. Las fichas de dominó estaban empezando a caer, y yo era el que las empujaba. Para el lunes por la mañana, la red de chismes de Millfield funcionaba a pleno rendimiento. Me di cuenta porque cuando paré en la ferretería por suministros, el viejo Pete Kowalski me lanzó una mirada que era mitad pena y mitad curiosidad. Buenos días, Eli. ¿Cómo está la familia? En un pueblo pequeño, ¿cómo está la familia?, no era solo una conversación educada. Era una expedición de pesca. Pete había oído algo y estaba tratando de averiguar cuánto sabía yo. La familia está bien, Pete. ¿Por qué preguntas? Oh, por nada. Solo oí que podría haber algunos cambios. Compré mis suministros y dejé a Pete preguntándose qué sabía yo y cuándo me había enterado. Que se lo preguntara. Que se lo preguntaran todos. La belleza de los chismes de pueblo pequeño es que se extienden como la pólvora, pero también se distorsionan al pasar de persona a persona. Para cuando una historia da la vuelta al pueblo, generalmente solo es medio cierta, pero los hechos centrales permanecen. Mark Carter fue visto con una mujer misteriosa, su exesposa estaba furiosa, y algo grande estaba a punto de suceder. Lo que nadie sabía todavía era que yo estaba orquestando todo el asunto. Brady me encontró en la obra con café e información. Jefe, no vas a creer lo que Jenny oyó en el diner esta mañana. Prueba. Lisa Carter entró sobre las 7, justo cuando estaba la multitud del desayuno. Se sentó en la barra y le contó a todo el que quisiera escuchar que Mark le ha estado mintiendo sobre querer volver. Dijo que ha estado teniendo una aventura con una mujer casada y que va a averiguar quién es. Bebí mi café e intenté parecer apropiadamente preocupado. ¿Dijo algo más? Sí. Dijo que la mujer tiene el pelo rojo y conduce un Honda plateado. Y dijo que se han estado viendo por todo el pueblo durante semanas. Nina conducía un Honda Civic plateado. Y aunque su pelo era técnicamente castaño rojizo, parecía rojo bajo cierta luz. Lisa se estaba acercando a la verdad, lo que significaba que necesitaba acelerar mi cronograma. Brady, necesito que hagas algo por mí, pero tiene que quedar entre nosotros. Claro, jefe. ¿Qué necesitas? Saqué mi teléfono y le mostré una foto que le había hecho al teléfono secreto de Nina. Necesito que llames a este número esta noche sobre las 8. No digas nada. Solo cuelga cuando alguien conteste. De acuerdo. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo reacciona mi esposa cuando recibe una llamada misteriosa. Brady parecía confundido pero asintió. Entendido. Esa tarde, sugerí que tuviéramos una noche de cine en familia. Nina parecía distraída durante la cena, probablemente porque se había enterado del anuncio público de Lisa en el diner, pero aceptó ver una película con Mel y conmigo, que era exactamente lo que esperaba. Llevábamos 20 minutos de una comedia romántica que Mel había elegido cuando el bolso de Nina empezó a vibrar. No su teléfono habitual, el secreto. Los ojos de Nina se abrieron de par en par por un segundo antes de que controlara su expresión. Debería mirar eso. Podría ser del trabajo. Se levantó y fue a la cocina, y pude oírla responder en voz baja. ¿Hola? ¿Hola? Una pausa, luego. ¿Quién es? Otra pausa. Luego colgó y volvió a la sala de estar con aspecto alterado. ¿Todo bien?, pregunté. Número equivocado, supongo. Pero pude ver que estaba conmocionada. Alguien tenía su número secreto, el número que se suponía que solo Mark tenía. Eso significaba que o Mark estaba jugando con ella o alguien más había descubierto su aventura. Cualquiera de las dos posibilidades la estaría carcomiendo toda la noche. Mamá, te ves rara, observó Mel con la brutal honestidad de una joven de 16 años. ¿Te sientes mal? Solo cansada, cariño. Un largo día de trabajo. Terminamos la película, pero Nina claramente no estaba prestando atención. Seguía revisando su teléfono, ambos teléfonos, y sobresaltándose con cada pequeño ruido. Cuando Mel subió a hacer los deberes, Nina se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Creo que me voy a dar un baño y a acostarme pronto. Buena idea. Pareces cansada. Después de que subiera,
Me senté en la sala de estar y planeé mi siguiente movimiento. Nina se estaba volviendo paranoica, lo que la haría descuidada. La gente descuidada comete errores, y cuando Nina cometiera su siguiente error, yo estaría listo. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. El martes por la tarde, estaba trabajando en la reparación de una terraza cuando Brady me llamó. Jefe, tienes que venir al taller. Algo está pasando con tu hermano. ¿Qué tipo de algo? Solo ven aquí y quizás trae tu cámara. Empaqué mis herramientas y conduje hasta la calle principal, donde el taller de Mark se encontraba en la esquina como lo había hecho durante los últimos 10 años. Había una pequeña multitud reunida afuera, lo que en Millfield generalmente significaba un accidente o una pelea. Era una pelea. Lisa Carter estaba de pie en medio del taller de Mark, sosteniendo lo que parecía una pila de fotografías y gritando a pleno pulmón. Mark intentaba calmarla, pero ella no quería saber nada. Pedazo de basura mentiroso, la voz de Lisa se oía claramente a través de las puertas abiertas del taller. Me dijiste que se había acabado. Me dijiste que querías arreglar las cosas. Lisa, por favor, hablemos de esto en privado. En privado, se rió, pero no fue un sonido feliz. Como tú y tu noviecita habéis estado hablando en privado, ¿cómo os habéis estado viendo en privado en moteles y restaurantes por todo el condado? La multitud de fuera estaba creciendo. Esto era mejor que la televisión por cable para la gente de Millfield. No sé qué crees que viste. No solo lo vi, Mark. Tengo fotos. Lisa levantó una de las fotografías, e incluso desde donde yo estaba, pude ver que era una toma clara de Mark y Nina besándose fuera de un restaurante. ¿De dónde sacaste eso? La voz de Mark se había vuelto silenciosa, lo que significaba que estaba muy enfadado o muy asustado. ¿Importa? El punto es que ahora sé quién es. Nina Carter, la esposa de tu hermano, la madre de tu sobrina. La multitud guardó silencio. En un pueblo pequeño, este era el tipo de escándalo del que la gente hablaría durante años. La cara de Mark se había puesto pálida. Lisa, no entiendes. Entiendo perfectamente. Has estado acostándote con la esposa embarazada de tu hermano mientras me mentías sobre querer volver. ¿Esposa embarazada? Así que Lisa había hecho sus deberes y se había enterado de la condición de Nina. Esto se ponía mejor por momentos. ¿Cómo te enteraste de que está embarazada? Tengo amigos en el hospital, Mark. Amigos que saben que pacientes vienen a hacerse pruebas de embarazo. Mark miró a su alrededor desesperadamente, probablemente esperando encontrar una salida a esta situación que no implicara que todo el pueblo se enterara de sus asuntos. Sus ojos me encontraron en la multitud. Y por un momento, nos quedamos mirándonos. Podría haber dado un paso adelante. Podría haber intentado calmar la situación, quizás hacer que Lisa se calmara y llevara esta conversación a un lugar privado. Eso es lo que el antiguo Eli habría hecho. El Eli que creía en la lealtad familiar y en hacer lo correcto. En cambio, saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Quieres saber la mejor parte?, continuó Lisa, su voz cada vez más fuerte. Nina vino a verme ayer. Quería explicar que todo era un gran malentendido. Dijo que tú le habías dicho que nuestro matrimonio estaba realmente acabado y que ella pensaba que te estaba ayudando a superarlo. Esto era nuevo para mí. ¿Nina había ido a ver a Lisa? ¿Cuándo y por qué no me lo había mencionado? Parecía pensar que le estaría agradecida por cuidarte durante tu difícil divorcio. Como si me estuviera haciendo un favor acostándose con mi marido. La multitud murmuraba ahora, la gente susurrándose y negando con la cabeza. En Millfield, había reglas no escritas sobre estas cosas. No te acostabas con el hermano de tu marido. No le mentías a tu exesposa sobre querer reconciliarte. Y definitivamente no te dejabas pillar haciéndolo delante de todo el pueblo. Mark y Nina habían roto todas las reglas, y ahora iban a pagar por ello. Lisa, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor que me calle para que puedas seguir jugando a dos bandas? ¿Por favor que finja que no sé que la dejaste embarazada? Otro murmullo de la multitud. Esto se estaba convirtiendo en el escándalo de la década. Por favor, solo dame una oportunidad para explicarme. Lisa lo miró durante un largo momento, y pude verla sopesando sus opciones. Podría marcharse ahora,
habiendo dejado claro su punto y humillándolo delante de medio pueblo. O podría dar el golpe final. Eligió el golpe final. ¿Explicárselo a quién, Mark? ¿A mí? ¿A tu hermano, a tu novia embarazada? O quizás deberías explicárselo a tu sobrina, que se va a enterar de que su tío también es el padre de su hermanito. La multitud ya no murmuraba. Estaban en silencio, pendientes de cada palabra. La cara de Mark ahora era de un rojo brillante. Ya es suficiente. ¿Lo es? Porque no creo que sea ni de lejos suficiente. Creo que todo el mundo en este pueblo debería saber exactamente qué clase de hombre eres. Se giró para enfrentarse a la multitud, levantando las fotografías como pruebas en un juicio. Mark Carter ha estado teniendo una aventura con la esposa de su hermano durante meses. La dejó embarazada, y ahora está tratando de convencer a su marido para que críe al bebé como si fuera suyo. Y mientras hacía todo eso, me decía que quería salvar nuestro matrimonio. La multitud comenzaba a reaccionar ahora. La gente negaba con la cabeza, hacía ruidos de asco, hablaba entre ellos. En un pueblo pequeño, la reputación lo era todo. Y la reputación de Mark estaba siendo destruida en tiempo real. Lisa, eso no es. No es lo que. No es verdad. ¿Qué parte no es verdad, Mark? ¿La parte en la que has estado mintiendo a tu hermano? ¿La parte en la que me has estado mintiendo a mí? ¿O la parte en la que dejaste embarazada a tu cuñada y esperabas que todos los demás limpiaran tu desastre? Mark miró a su alrededor desesperadamente, probablemente esperando que alguien interviniera y lo salvara, pero nadie se movió. Este era su desastre, y tendría que lidiar con él solo. Nunca quise que nada de esto sucediera. Pero sucedió, y ahora todo el mundo lo sabe. Lisa dejó caer las fotografías al suelo y caminó hacia la multitud. La gente se apartó para dejarla pasar, y pasó justo a mi lado sin parecer notar que yo estaba allí. Después de que se fue, la multitud comenzó a dispersarse, pero lentamente. La gente todavía hablaba, todavía procesaba lo que acababan de presenciar. Mark se quedó en la puerta de su taller, con aspecto de haber sido atropellado por un camión. Sus ojos me encontraron de nuevo, y esta vez se acercó. Eli, puedo explicarlo. ¿Puedes? No es lo que parece. Miré a mi hermano, este hombre al que había admirado toda mi vida, que siempre había sido el exitoso, el popular, el que todos respetaban, y no sentí más que desprecio. Parece que has estado acostándote con mi esposa y la dejaste embarazada. ¿Qué parte de eso necesita explicación? Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos, y ahora todo el pueblo lo sabe. Mark miró a su alrededor nerviosamente. La mayor parte de la multitud se había dispersado, pero todavía quedaban algunas personas, probablemente esperando escuchar más drama. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Era una pregunta justa. ¿Qué iba a hacer yo? El antiguo Eli habría intentado arreglar las cosas. Quizás habría sugerido terapia familiar o una separación de prueba. El antiguo Eli habría puesto las necesidades de Mel primero y habría intentado mantener a la familia unida. Pero el antiguo Eli ya no existía. Voy a ir a casa a cenar con mi hija, dije. Y luego voy a averiguar cómo explicarle que su tío es un pedazo de basura mentiroso y su madre una zorra infiel. Mark se estremeció como si le hubiera pegado. Eli. Aléjate de mi familia, Mark, y aléjate de mí. Caminé de regreso a mi camioneta, sabiendo que todos los que todavía estaban por allí me veían irme. Que miraran. Que vieran cómo se suponía que un hombre debía manejar la traición. Cuando llegué a casa, Nina ya estaba allí, caminando de un lado a otro en la cocina como un animal enjaulado. Obviamente se había enterado del arrebato público de Lisa. Tenemos que hablar, dijo tan pronto como entré. Creo que ya hemos hablado suficiente. Eli, por favor. Sé cómo se ve esto, pero... Se ve como si tú y mi hermano me hubierais estado tomando el pelo durante meses. Se ve como si estuvieras embarazada de su bebé, y esperas que finja que es mío. Se ve como si todo el pueblo lo supiera ahora, gracias al pequeño espectáculo de Lisa esta tarde. La cara de Nina se descompuso. ¿Estuviste allí? Estuve allí.
Junto con otras 20 personas que probablemente están llamando a sus amigos ahora mismo para compartir la noticia. ¡Oh, Dios! Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Esto es un desastre. Para ti. Quizás para mí es solo la verdad saliendo a la luz. Nina me miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué quieres que haga? Era la misma pregunta que Mark había hecho, y le di la misma respuesta que debería haberle dado a él. Quiero que hagas las maletas y te vayas de mi casa. Ellie. Esta noche. Quiero que te vayas esta noche. ¿Y Mel? ¿Qué pasa con ella? También es mi hija. Tiene 16 años. Puede decidir por sí misma dónde quiere vivir. Como si la hubieran invocado, Mel entró por la puerta principal, con la mochila colgada del hombro y el teléfono en la mano. Echó un vistazo a la cara de Nina manchada de lágrimas y a mi expresión de enfado y suspiró. Déjame adivinar. Todo eso sobre mamá y el tío Mark es verdad. Nina jadeó. Mamá, por favor. Jenny Morrison me mandó un mensaje hace una hora. La mitad de mi clase ya lo sabe. Miré a mi hija, esta increíble, fuerte e inteligente joven que merecía mucho más que el desastre que su madre y su tío habían creado. Y sentí que mi determinación se fortalecía. Mel, tu madre se va a quedar en otro sitio por un tiempo. Puedes irte con ella si quieres, o puedes quedarte aquí conmigo. Mel nos miró a ambos, y pude verla procesando todo lo que había sucedido. Finalmente, miró a Nina. Mamá, ¿es verdad? ¿Estás embarazada del bebé del tío Mark? Nina abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo. Es complicado, cariño. No es complicado. Es una pregunta de sí o no. Nina me miró impotente, luego de nuevo a Mel. Sí. Mel asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Entonces me quedo con papá. Y así, Nina había perdido todo lo que importaba, su reputación, su matrimonio y ahora su hija. Volveré mañana a por mis cosas, dijo Nina en voz baja. Vale, pero que sea rápido. Después de que Nina se fuera, Mel y yo pedimos pizza y la comimos frente al televisor sin hablar de lo que acababa de pasar. Pero mientras limpiábamos, me miró con esos serios ojos verdes. Papá, ¿estás bien? Lo estaré. Bien, porque mamá y el tío Mark son unos idiotas y te mereces algo mejor. Dicho por una cría. Esa noche me acosté en la cama, solo por primera vez en 15 años, y planeé mi siguiente movimiento. Nina y Mark pensaban que su humillación pública era lo peor que podía pasarles. Estaban equivocados. Apenas estaba empezando. Lo que pasa con los pueblos pequeños es que una vez que te conviertes en el centro de un escándalo, no hay donde esconderse. Para el miércoles por la mañana, todos en Millfield sabían sobre la aventura de Nina y Mark. La historia había crecido con el tiempo, por supuesto. A estas alturas, algunas personas decían que habían estado juntos durante años. Otros afirmaban que Mark había dejado embarazadas a varias mujeres, y algunas almas creativas sugerían que Nina había estado planeando dejarme desde el principio. Nada de eso me molestaba. Lo que me molestaba era que Nina y Mark todavía intentaban controlar la narrativa. Me enteré de su estrategia cuando Brady apareció en la obra con su habitual informe de inteligencia matutino. Jefe, esto no te va a gustar. Dispara. Mark estuvo en el diner anoche hablando con cualquiera que quisiera escuchar. Le está diciendo a la gente que Nina lo sedujo mientras él pasaba por su divorcio. Dice que era vulnerable y ella se aprovechó de él. Dejé mi martillo y miré a Brady. Le está echando la culpa a Nina. Se pone peor. También está diciendo que tú sabías de la aventura y que estabas de acuerdo. Dice que le dijiste que Nina y tú teníais un matrimonio abierto. La fría ira que había estado acumulando durante una semana de repente se encendió en algo más caliente. Mark no era solo un bastardo infiel. Era un cobarde que intentaba sacrificar a Nina para salvar su propia reputación. ¿Qué más? Nina ha estado llamando a sus amigas tratando de que difundan una historia diferente. Está diciendo que tú y ella habíais tenido problemas durante meses y que solo recurrió a Mark porque eras emocionalmente inaccesible. Así que ese era su juego. Echarme la culpa a mí.
Pintarme como un participante voluntario o como un marido negligente que empujó a su esposa a los brazos de otro hombre. Brady, necesito que hagas algo por mí. Pide lo que sea. Esta noche es la reunión mensual del ayuntamiento. Quiero que te asegures de que todo el mundo sepa que estaré allí. ¿Vas a ir a la reunión del ayuntamiento? Voy a contar mi versión de la historia, y me voy a asegurar de que todo el mundo la escuche. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Me compré una camisa y una corbata nuevas. Si iba a hacer una declaración pública, quería parecer un hombre que tenía su vida bajo control, no como un cornudo patético que no podía mantener feliz a su esposa. El ayuntamiento de Millfield se reunía en el sótano del centro comunitario, en una sala que podía albergar a unas 50 personas si todos se apretujaban. Normalmente, las reuniones atraían a una docena de residentes, en su mayoría jubilados que no tenían nada mejor que hacer un miércoles por la noche. Esta noche era diferente. Llegué 15 minutos antes y encontré la sala ya medio llena. Se había corrido la voz de que podría aparecer y la gente tenía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. Reconocí la mayoría de las caras, vecinos, clientes, gente que conocía desde hacía años. Todos me observaron entrar con el tipo de atención cuidadosa que normalmente se reserva para las escenas de accidentes. Nina estaba allí, sentada en la última fila junto a su amiga Tina. Parecía que no había dormido en días, lo cual probablemente era cierto. Mark no se veía por ninguna parte, lo que no me sorprendió. Siempre había sido mejor para empezar peleas que para terminarlas. La reunión comenzó con los asuntos aburridos de siempre. Discusiones presupuestarias, solicitudes de permisos, quejas sobre baches. Me senté pacientemente a través de todo, esperando el periodo de comentarios públicos al final. Finalmente, el alcalde Davidson abrió el turno de palabra al público. ¿Alguien tiene algo que le gustaría compartir con el consejo? Me levanté. Yo sí. La sala se quedó en silencio. Incluso los miembros del consejo, que probablemente habían estado medio dormidos durante la discusión del presupuesto, de repente parecieron alerta. Mi nombre es Ellie Carter, y he vivido en este pueblo toda mi vida. La mayoría de ustedes me conocen como el tipo que arregla sus terrazas y remodela sus cocinas. Algunos de ustedes podrían conocerme como el marido de Nina Carter o el hermano menor de Mark Carter. Hice una pausa, dejando que eso calara. Todos sabían por qué estaba allí. Estoy aquí esta noche porque ha habido muchas historias circulando por el pueblo sobre mi familia, y creo que es hora de que escuchen la verdad de alguien que realmente estuvo allí. Nina se movió incómoda en su asiento. Sabía lo que se venía. Hace 2 semanas, mi esposa me dijo que estaba embarazada. Eso debería haber sido una buena noticia. Llevábamos años intentando tener otro bebé. Pero luego me dijo algo más. Me dijo que había estado teniendo una aventura con mi hermano Mark durante los últimos 2 meses, y que no estaba segura de quién era el bebé que llevaba. Murmullos recorrieron la sala. Aunque todos habían oído versiones de esta historia, escucharla directamente de mí la hacía real de una manera que los chismes no podían. Ahora, he oído que algunas personas piensan que yo sabía de esta aventura y que estaba de acuerdo. He oído que algunas personas piensan que Nina y yo teníamos un matrimonio abierto, sea lo que sea que eso signifique. He oído que algunas personas piensan que empujé a mi esposa a los brazos de otro hombre porque era un mal marido. Miré directamente a Nina, que estaba mirando sus manos. Permítanme ser claro sobre algo. No tenía ni idea de que mi esposa me estaba engañando. No tenía ni idea de que mi hermano me estaba apuñalando por la espalda. Y cuando me enteré, no estuve de acuerdo. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el sistema de calefacción encenderse. También quiero ser claro sobre otra cosa. Mi esposa no tuvo una aventura porque yo fuera un mal marido. Tuvo una aventura porque es una persona egoísta que quería algo que no podía tener, y no le importaba quién saliera herido en el proceso. Mi hermano no sedujo a una mujer casada vulnerable. Tomó la decisión deliberada de traicionar a su propia familia por unos meses de emoción. Nina estaba llorando ahora, pero yo no había terminado. He sido carpintero en este pueblo durante 20 años. He trabajado en la mayoría de sus casas, he arreglado sus problemas, he hecho mi trabajo con honestidad y justicia.
He pagado mis impuestos, he entrenado en la liga infantil, he sido voluntario en las recaudaciones de fondos de la iglesia. He sido un buen vecino y un buen ciudadano. Hice otra pausa, dejándolos pensar en eso. Pero aparentemente, ser un buen hombre no es suficiente para evitar que tu esposa se acueste con tu hermano. Aparentemente, ser leal, trabajador y fiel solo te convierte en un tonto. Los murmullos eran cada vez más fuertes ahora. La gente asentía, de acuerdo conmigo. Así que, esto es lo que quiero que todos en esta sala sepan. No me merecía lo que me pasó. Mi hija no merecía que su familia fuera destruida por dos adultos egoístas que no podían mantener las manos quietas. Y este pueblo no merecía que le echaran este tipo de drama encima. Miré alrededor de la sala, haciendo contacto visual con tantas personas como fuera posible. Nina Carter y Mark Carter tomaron sus decisiones. Ahora, les toca vivir con las consecuencias. Pero quiero que todos sepan que no me voy a ninguna parte. Este es mi pueblo. Estos son mis amigos. Y no voy a dejar que me echen por una vergüenza que le pertenece a otra persona. Me senté en completo silencio. Durante unos 10 segundos, nadie se movió ni habló. Entonces, el viejo Pete Kowalski comenzó a aplaudir. En cuestión de segundos, la mitad de la sala estaba aplaudiendo. Nina se levantó y se fue sin decir una palabra. Después de la reunión, la gente se acercó a darme la mano y a darme una palmada en la espalda. Me dijeron que era un buen hombre al que le había tocado una mala pasada. Me dijeron que estaban orgullosos de cómo me había comportado. Me dijeron que Nina y Mark eran unos tontos que no sabían lo que habían perdido. Se sintió bien, pero no fue suficiente. El apoyo público era agradable, pero no era venganza. Eso vendría después. A la mañana siguiente, recibí una llamada que lo cambió todo. Señor Carter, soy Janet Hoffman del Hospital General de Millfield. Le llamo por el estado laboral de su esposa. Nina trabajaba en recursos humanos en el hospital, un puesto que había ocupado durante 8 años. Era un buen puesto con un salario decente y excelentes beneficios. ¿Qué pasa con eso? Bueno, se ha presentado una queja contra la señora Carter con respecto a su conducta. La junta del hospital se reúne esta tarde para discutir su estado laboral y queríamos avisarle con antelación de que podría haber algunos cambios. ¿Qué tipo de queja? No puedo entrar en detalles, pero involucra acusaciones de comportamiento poco profesional que refleja negativamente en la reputación del hospital en la comunidad. Casi sonreí. En un pueblo pequeño, el hospital dependía del apoyo de la comunidad para todo, desde la recaudación de fondos hasta el trabajo voluntario. Si Nina se había convertido en un lastre para su reputación, no dudarían en despedirla. Entiendo. Gracias por informarme. Hay una cosa más, señor Carter. La queja fue presentada por Lisa Endris. Creo que la conoce. Lisa había presentado una queja contra Nina en el hospital. Eso era brillante y completamente inesperado. Sí, conozco a Lisa. Citó la cláusula de moralidad del hospital en los contratos de los empleados. Aparentemente, las actividades recientes de la señora Carter han creado una situación que la Junta considera incompatible con los valores del hospital. Después de colgar, me senté en mi cocina e intenté procesar lo que acababa de aprender. Lisa no solo iba a por Mark, también iba a por Nina. Y estaba usando las propias políticas del hospital para hacerlo. Tenía que admitir que estaba impresionado. Esa tarde, Nina me llamó llorando. Me despidieron, Ellie. Realmente me despidieron. Oí que Lisa presentó una queja. Dijo que estaba atrayendo atención negativa al hospital y violando la cláusula de moralidad de mi contrato. ¿Lo estabas? Ese no es el punto. No pueden despedir a alguien por su vida personal. En realidad, sí pueden. Firmaste el mismo contrato que todos los demás. El que dice que se espera que los empleados mantengan altos estándares de conducta personal que reflejen bien a la institución. Estás de su lado. No estoy del lado de nadie. Solo estoy señalando que las acciones tienen consecuencias. Nina se quedó en silencio por un momento. ¿Qué se supone que haga ahora? No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Mark ni siquiera me devuelve las llamadas.
Esa última parte fue interesante. ¿Mark no te devuelve las llamadas? Dice que tenemos que mantener un perfil bajo hasta que todo esto pase. Cree que si no nos ven juntos por un tiempo, la gente se olvidará y seguirá adelante. Casi me reí. Mark estaba huyendo, dejando a Nina sola para lidiar con las consecuencias. Era exactamente lo que habría esperado de él. ¿Dónde te estás quedando? En ese motel de la Ruta 1. El que está al lado de la parada de camiones. El Pine View Motel era el tipo de lugar al que la gente iba cuando había tocado fondo. Estaba lo suficientemente limpio, pero definitivamente no era donde alguien como Nina, que siempre se había preocupado por las apariencias, querría ser vista. ¿Y el dinero? Tengo algunos ahorros. No muchos, pero suficiente para sobrevivir unas semanas mientras busco otro trabajo. Buena suerte con eso. Ellie, por favor. ¿No podemos arreglar esto? ¿Por el bien de Mel? Mel está bien. Se queda conmigo, ¿recuerdas? Quiero decir, por su bien, ¿no podemos intentar arreglar esto? ¿Ir a terapia o algo? Lo pensé por un momento. El antiguo Eli podría haberlo considerado. El antiguo Eli creía en las segundas oportunidades y en superar los problemas, pero el antiguo Eli ya no existía. Nina, estás embarazada del bebé de mi hermano. Me mentiste durante meses. Me humillaste delante de todo el pueblo. ¿Qué crees exactamente que va a arreglar la terapia? Cometí un error. Tomaste una decisión. Múltiples decisiones. Ahora te toca vivir con ellas. Colgué y volví al trabajo. Había una renovación de cocina que necesitaba terminar. Y a diferencia de mi vida personal, la carpintería era algo que podía controlar. Esa noche, Mel y yo cenábamos cuando hizo la pregunta que había estado temiendo. Papá, ¿tú y mamá os vais a divorciar? Probablemente. ¿Bien? Miré a mi hija sorprendido. ¿Bien? Papá, mamá te engañó con el tío Mark. Está embarazada de su bebé. Te mintió durante meses y te hizo parecer un idiota delante de todo el mundo. ¿Por qué querrías seguir casado con alguien así? Dicho por una cría, de nuevo. Algunas personas piensan que las familias deberían intentar superar sus problemas. Algunas personas son estúpidas. Mel le dio un mordisco a su hamburguesa y masticó pensativamente. Además, estás mejor sin ella. Has estado más feliz esta semana que en meses. Tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, me sentía mejor. Más ligero, de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. ¿Y tú? ¿Estás bien con todo esto? Mel se encogió de hombros. Mamá tomó su decisión. Ahora tiene que lidiar con ella. Solo espero que el bebé no se parezca al tío Mark. Me reí a pesar de mí mismo. Mel, ¿qué? ¿Has visto al tío Mark últimamente? No es que esté ganando ningún concurso de belleza. Esa noche, me senté en mi taller y pensé en todo lo que había sucedido. Nina había perdido su trabajo y vivía en un motel barato. Mark evitaba sus llamadas y probablemente planeaba su estrategia de salida. Su aventura les había costado a ambos su reputación, sus relaciones y su posición en la comunidad. Debería haber sido suficiente. Ambos estaban sufriendo las consecuencias de sus elecciones, y se había hecho justicia. Pero no era suficiente. No para mí. Porque todavía pensaban que todo esto era solo un contratiempo temporal. Todavía pensaban que eventualmente la gente se olvidaría y seguiría adelante. Todavía pensaban que podrían reconstruir sus vidas y fingir que nada de esto había sucedido. Estaban equivocados. Aún no había terminado con ellos. El viernes por la mañana trajo el tipo de clima fresco de octubre que hacía que valiera la pena vivir en Maine. Las hojas estaban cambiando de color, el aire era limpio, y yo tenía un plan que finalmente se estaba concretando. Brady me encontró en el aserradero con su habitual café e informe de chismes. Pero esta vez, parecía preocupado. Jefe, podríamos tener un problema. ¿Qué tipo de problema? Jenny oyó algo en el diner ayer. Mark ha estado diciendo a la gente que lo amenazaste. Dice que estás planeando hacer algo loco y que la gente debería mantenerse alejada de ti.
Cargué una pila de tablas de 2x4 en mi camioneta mientras procesaba esta información. Mark estaba tratando de pintarme como el peligroso, el marido inestable que podría estallar en cualquier momento. ¿Qué dijo exactamente que amenacé con hacer? No fue específico, solo dijo que habías estado actuando de forma extraña y haciendo amenazas. Le dijo a Jimmy Kowalski que habías estado bebiendo mucho y hablando de vengarte. No había estado bebiendo mucho. Apenas había tocado el alcohol desde que todo esto comenzó. Pero Mark era lo suficientemente inteligente como para saber que la gente se lo creería. Después de todo, ¿no recurriría cualquier hombre en mi situación a la botella? ¿Algo más? Sí. También dijo que Nina ha estado recibiendo llamadas amenazantes, llamadas anónimas donde nadie dice nada, solo cuelgan. Eso era interesante. Solo le había pedido a Brady que hiciera una llamada al teléfono secreto de Nina, y eso fue hace días. Si estaba recibiendo más llamadas, alguien más la estaba acosando. ¿Dijo quién cree que está haciendo las llamadas? Brady pareció incómodo. ¿Cree que eres tú, jefe? Por supuesto que sí. Mark estaba construyendo una narrativa en la que yo era el villano, el marido loco y vengativo que no podía aceptar que su esposa hubiera encontrado la felicidad con otra persona. En realidad era bastante inteligente, si ignorabas el hecho de que era una completa mentira. Brady, necesito que entiendas algo. No he estado haciendo llamadas amenazantes a nadie. No he estado bebiendo mucho, y no he amenazado a Mark con nada más que mantenerse alejado de mi familia. Lo sé, jefe, pero otras personas podrían no saberlo. Tenía razón. Mark se estaba adelantando a la historia, posicionándose como la víctima antes de que yo pudiera hacer mi siguiente movimiento. Necesitaba ser más cuidadoso. Gracias por el aviso. Avísame si oyes algo más. Esa tarde, estaba trabajando en la renovación de un baño cuando sonó mi teléfono. El número estaba oculto, pero contesté de todos modos. Ellie Carter. Señor Carter, soy el detective Morrison de la Policía Estatal de Maine. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre unas denuncias de acoso que hemos recibido. Morrison, ese era el apellido de Brady. ¿Era su pariente? ¿Qué tipo de denuncias de acoso? Hemos recibido informes de que ha estado haciendo llamadas amenazantes a su esposa separada y a su hermano. Esperaba que pudiéramos sentarnos a hablar de ello. ¿Cuándo y dónde? ¿Qué tal esta tarde? ¿Puedo encontrarme con usted en la comisaría de Millfield? Acepté reunirme con él a las 4, y luego llamé a Brady. ¿Tu padre es policía estatal? Sí, ¿no lo mencioné? Ha estado en la policía estatal durante 20 años. Quiere hablar conmigo sobre denuncias de acoso. Brady se quedó en silencio por un momento. Jefe, te juro que no le dije nada sobre nuestras conversaciones. Sé que no lo hiciste, pero alguien presentó una denuncia y ahora tengo que ir a responder preguntas sobre ello. ¿Quieres que vaya contigo? No, pero gracias. Puedo manejar esto solo. El detective Morrison resultó ser una versión mayor de Brady. Alto, de hombros anchos y directo, como suelen ser los policías de pueblos pequeños. Me recibió en una pequeña sala de conferencias en la comisaría de Millfield y fue directo al grano. Señor Carter, seré honesto con usted. He oído hablar de su situación por mi hijo y simpatizo, pero también he recibido denuncias formales tanto de su esposa como de su hermano alegando que los ha estado acosando. ¿Qué tipo de acoso? Llamadas telefónicas anónimas, seguirlos por la ciudad, hacer declaraciones amenazantes en público. Están pidiendo una orden de alejamiento. Me recosté en mi silla e intenté mantener la calma. Este era el plan final de Mark, conseguir que me arrestaran o al menos que me restringieran legalmente para que no me acercara a ellos. Me haría parecer el malo y les daría la superioridad moral que necesitaban para reconstruir sus reputaciones. Detective Morrison, no he hecho ninguna llamada anónima a nadie. No he estado siguiendo a nadie por la ciudad, y la única declaración amenazante que he hecho en público fue decirle a mi hermano que se mantuviera alejado de mi familia. ¿Puede dar cuenta de su paradero en los últimos días? Específicamente, las noches del martes y miércoles, cuando supuestamente tuvieron lugar algunas de estas llamadas. El martes por la noche, estuve en la reunión del ayuntamiento con unos 50 testigos. El miércoles por la noche, estuve en casa con mi hija haciendo los deberes.
El detective Morrison tomó notas en un pequeño cuaderno. ¿Su hija puede verificar eso? Absolutamente. ¿Y sus registros telefónicos? ¿Estaría dispuesto a dejarnos examinarlos para verificar que no ha estado haciendo llamadas a su esposa y a su hermano? Por supuesto. Pareció sorprendido por la facilidad con la que acepté. La mayoría de la gente duda en entregar sus registros telefónicos. La mayoría de la gente tiene algo que ocultar. Yo no. Pasamos otros 20 minutos revisando los detalles de las denuncias. Según Nina y Mark, les había estado llamando a todas horas, colgando cuando contestaban, a veces reproduciéndoles grabaciones de sus conversaciones. Afirmaban que había estado siguiendo a Nina al trabajo y a Mark a varios sitios de trabajo. Dijeron que había estado haciendo amenazas veladas sobre vengarme y hacerles pagar. Nada de eso era cierto, pero todo era lo suficientemente plausible como para que alguien pudiera creerlo. Señor Carter, tengo que preguntar. ¿Planea tomar algún tipo de acción contra su esposa y su hermano? ¿Qué quiere decir? Quiero decir, ¿planea hacerles daño, dañar su propiedad, interferir en sus vidas de alguna manera? Pensé en esa pregunta con cuidado. ¿Planeaba hacerles daño? No físicamente. ¿Planeaba dañar su propiedad? No exactamente. ¿Planeaba interferir en sus vidas? Absolutamente, detective. Planeo divorciarme de mi esposa y seguir adelante con mi vida. Aparte de eso, solo quiero que me dejen en paz a mí y a mi hija. Estudió mi rostro por un momento, probablemente tratando de decidir si estaba diciendo la verdad. De acuerdo, señor Carter, esto es lo que va a pasar. No voy a presentar cargos en este momento porque no tengo ninguna evidencia de que haya hecho algo malo. Pero voy a emitir una advertencia informal de que necesita mantenerse alejado de su esposa y su hermano. Sin contacto, sin seguirlos, sin pasar en coche por sus casas o lugares de trabajo. Me parece bien. Y si recibimos más denuncias, tendré que tomarlas más en serio. Entendido. Salí de la comisaría sintiendo que había esquivado una bala, pero también dándome cuenta de que mis opciones ahora eran limitadas. Si hacía algún movimiento abierto contra Nina y Mark, afirmarían que estaba violando la advertencia del detective y terminaría en problemas reales. Necesitaba un enfoque diferente. Esa noche, cenaba con Mel cuando me preguntó sobre mi reunión con la policía. Papá. Brady Morrison llamó y dijo que su padre quería hablar contigo. ¿Estás en problemas? No, cariño. Tu madre y el tío Mark presentaron algunas denuncias que no eran ciertas, y el detective Morrison solo quería escuchar mi versión de la historia. ¿Qué tipo de denuncias? Dudé. Mel tenía 16 años, edad suficiente para entender lo que estaba pasando, pero no quería cargarla con todos los detalles feos. Afirmaron que los estaba acosando, haciendo llamadas telefónicas, siguiéndolos, ese tipo de cosas. Mel resopló. Eso es ridículo. Has estado conmigo todas las tardes de esta semana. Lo sé. El detective Morrison también lo sabe ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, seguimos con nuestras vidas y dejamos que ellos lidien con las suyas. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. No estaba listo para seguir adelante. Todavía no. Esa noche, después de que Mel se acostara, me senté en mi taller y pensé en todo lo que había sucedido. Nina y Mark habían destruido mi matrimonio, me habían humillado delante de todo el pueblo, y ahora intentaban hacerme parecer el villano de su historia. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. Saqué mi teléfono e hice una llamada a alguien con quien no había hablado en meses. Lisa, soy Ellie Carter. Me preguntaba si te gustaría tomar un café alguna vez y hablar sobre nuestro problema mutuo. Lisa se reunió conmigo en un diner en el pueblo de al lado, lejos de la red de chismes de Millfield. Se veía mejor que la última vez que la había visto, menos enfadada, más concentrada. Oí lo de tu reunión con la policía, dijo tan pronto como nos sentamos. Las buenas noticias viajan rápido. En este caso, fue Mark quien difundió la noticia. Le está diciendo a todo el mundo que estás bajo investigación por acoso. Por supuesto que lo está. Lisa revolvió azúcar en su café y estudió mi rostro. ¿Los estás acosando? Quiero decir, no,
Pero planeo asegurarme de que enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. ¿Qué tipo de consecuencias? Me incliné hacia adelante y bajé la voz. Lisa, ¿qué te parecería ayudarme a darle a este pueblo algo de lo que hablar de verdad? ¿Qué tienes en mente? El Festival de la Cosecha es el próximo fin de semana. Todo el pueblo estará allí, incluidos Nina y Mark. Sería una lástima que algo sucediera para avergonzarlos delante de todos. Lisa sonrió por primera vez desde que la conocía. ¿Qué tipo de algo? Durante la siguiente hora, le esbocé mi plan. Era simple, elegante y completamente legal. Más importante aún, les daría a Nina y Mark exactamente lo que se merecían, humillación pública a una escala que haría que la confrontación de Lisa en el taller pareciera un desacuerdo menor. ¿De verdad crees que esto funcionará?, preguntó Lisa cuando terminé. Creo que funcionará perfectamente. La pregunta es, ¿estás dispuesta a ayudar? Lisa terminó su café y miró por la ventana el cielo que oscurecía. Ellie, esos dos destruyeron nuestras vidas. Nos mintieron, nos engañaron y nos humillaron. Luego intentaron que fuera culpa nuestra. Se volvió hacia mí con una sonrisa que era a partes iguales dulce y salvaje. No solo estoy dispuesta a ayudar. Estoy deseando hacerlo. Nos dimos la mano sobre la mesa como socios de negocios cerrando un trato, lo que en cierto modo éramos. El Festival de la Cosecha de Millfield iba a ser muy interesante este año. El Festival de la Cosecha de Millfield había sido una tradición del pueblo durante más de 50 años. Cada octubre, la calle principal se cerraba al tráfico y se llenaba de puestos que vendían de todo, desde sidra de manzana hasta artesanías. Había un pequeño escenario donde actuaban músicos locales, juegos de feria para los niños y suficiente comida frita para obstruir las arterias de medio condado. También era el único día del año en que prácticamente todo el pueblo se presentaba, lo que lo convertía en el lugar perfecto para lo que Lisa y yo habíamos planeado. El sábado por la mañana amaneció claro y frío, con el tipo de cielo azul brillante que hacía que las hojas de otoño parecieran estar en llamas. Me levanté temprano y pasé una hora en mi taller, dando los toques finales a mi contribución a las festividades del día. Mel bajó mientras yo preparaba el desayuno, ya vestida con vaqueros y su suéter favorito. ¿Vamos al festival hoy?, preguntó. No me lo perdería. Debería ser todo un espectáculo este año. Algo en mi tono la hizo mirarme más detenidamente. Papá, no estarás planeando hacer algo loco, ¿verdad? Define loco. Algo que te meta en la cárcel. Le di la vuelta a sus tortitas y se las puse en un plato. Cariño, te prometo que todo lo que haga hoy será completamente legal. Eso no es exactamente tranquilizador. Confía en mí. ¿Vale? Tu viejo sabe lo que hace. Desayunamos en un silencio cómodo y luego cargué mi camioneta con los artículos que había preparado para el festival. Mel me ayudó a llevarlo todo, aunque no dejaba de lanzarme miradas sospechosas. Papá, ¿qué hay en las cajas? Solo algunas cosas para el festival. ¿Qué tipo de cosas? El tipo de cosas que van a hacer de este un día que la gente recordará durante mucho tiempo. El festival comenzaba oficialmente a las 10, pero la gente empezó a montar sus puestos al amanecer. Lisa y yo habíamos quedado a las 9:30, lo que nos daría tiempo para poner todo en su sitio antes de que llegara la multitud. Encontré a Lisa esperando junto al escenario principal, con aspecto nervioso pero decidido. Llevaba un sencillo vestido azul y el pelo recogido en una coleta, lo que la hacía parecer más joven y vulnerable de lo que realmente era. ¿Estás lista para esto?, pregunté. Tan lista como nunca lo estaré. ¿Trajiste todo? Señalé mi camioneta, que estaba aparcada cerca. Todo lo que discutimos, más algunos extras en los que pensé anoche. Pasamos los siguientes 20 minutos montando nuestro puesto, que estaba estratégicamente ubicado entre el puesto de sidra de manzana y el de pintura de caras, justo en el centro de la vía principal del festival. Para cualquiera que lo mirara de pasada, parecía un puesto de artesanía típico, del tipo que vende joyas caseras o bufandas de punto. Pero los artículos que exhibíamos no eran artesanías. Eran pruebas. Exactamente a las 10, el alcalde Davidson cortó la cinta para inaugurar oficialmente el festival, y la gente comenzó a inundar la calle principal. Familias con niños pequeños se dirigieron a los juegos de feria.
Los adolescentes se agruparon alrededor de los camiones de comida y los residentes mayores se dirigieron a los puestos de artesanía y la música en vivo. Lisa y yo esperamos pacientemente detrás de nuestra mesa, saludando a los vecinos y charlando mientras buscábamos a nuestros objetivos. Nina apareció primero, sobre las 10:30, con un vestido holgado que poco hacía para ocultar su creciente embarazo. Estaba sola, lo que me sorprendió. Esperaba que llegara con Mark. Caminó lentamente por la calle, deteniéndose en varios puestos e intentando actuar como si todo fuera normal. Pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que seguía mirando a su alrededor nerviosamente. Sabía que todo el mundo la estaba observando, preguntándose qué iba a hacer ahora que su aventura había sido expuesta. Mark llegó 20 minutos después, y no estaba solo. Estaba con Jenny Patterson, una camarera veinteañera del diner que se había divorciado hacía un año. Iban de la mano y se reían de algo que ella había dicho, montando un espectáculo de felicidad. Tuve que admirar la estrategia de Mark. Al aparecer con otra mujer, estaba enviando un mensaje claro de que su relación con Nina no había sido más que una aventura pasajera. Él ya estaba pasando página, dejando que Nina lidiara con las consecuencias sola. Bastardo, murmuró Lisa en voz baja. Paciencia, dije. Dejemos que se sientan cómodos primero. Vimos cómo Nina divisaba a Mark y a su nueva novia. Incluso a 15 metros de distancia, pude ver la conmoción y el dolor en su rostro. Probablemente esperaba que él la apoyara, quizás incluso que hiciera algún tipo de declaración pública de su relación. En cambio, estaba alardeando de su nueva conquista delante de todo el pueblo. Nina comenzó a caminar hacia ellos, probablemente planeando confrontar a Mark sobre su traición a su traición. Pero nunca llegó tan lejos, porque fue entonces cuando se fijó en nuestro puesto. Había pasado horas la noche anterior creando una exhibición que parecía profesional y legítima. Había una gran pancarta que decía la verdad sobre los valores familiares, y debajo había docenas de fotografías, documentos y materiales impresos dispuestos en caballetes y tablones de anuncios. Para alguien que pasara rápidamente, podría haber parecido una organización cívica promoviendo la terapia familiar o la educación matrimonial. Pero cualquiera que se detuviera a mirar más de cerca se daría cuenta de que todos los materiales eran sobre Nina y Mark. Había fotografías de ellos juntos en restaurantes y moteles, copias impresas de mensajes de texto del teléfono secreto de Nina, registros bancarios que mostraban los pagos de Mark por habitaciones de hotel, e incluso una línea de tiempo que documentaba la progresión de su aventura. Pero la pieza central de la exhibición era un gran cartel titulado El árbol genealógico de los Carter, que mostraba las relaciones entre todas las partes involucradas. Nina y Ellie, casados 15 años. Mark y Lisa, divorciados después de 10 años de matrimonio. Y luego, en tinta roja, las conexiones que lo habían destruido todo, la aventura de Nina y Mark, el embarazo de Nina, y las fechas en que se habían contado varias mentiras a varias personas. Era devastador, completo y totalmente factual. Nina se detuvo frente a nuestro puesto como si se hubiera chocado contra una pared de cristal. Su rostro se puso blanco, luego rojo, y luego blanco de nuevo mientras procesaba lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?, susurró. Es la verdad, dijo Lisa amablemente. Pensamos que la gente debería tener acceso a información precisa sobre lo que realmente sucedió. No podéis hacer esto. Esto es acoso. En realidad, dije, es libertad de expresión. Todo aquí es factualmente preciso y está documentado. No estamos haciendo ninguna afirmación falsa ni difundiendo rumores. Solo estamos presentando los hechos de manera organizada. Nina miró a su alrededor desesperadamente, probablemente esperando que alguien interviniera y nos cerrara el puesto. Pero la multitud que se estaba reuniendo alrededor de nuestro puesto parecía más interesada en examinar nuestros materiales que en ayudarla. Oh, Dios mío, dijo la señora Peterson, que vivía a 2 calles de nosotros. Nina, ¿es todo esto verdad? No es lo que parece, tartamudeó Nina. Parece que has estado engañando a tu marido con su hermano durante meses, dijo otra voz de la multitud. Y te quedaste embarazada, añadió alguien más. Mientras Mark le decía a su exesposa que quería volver con ella, intervino Lisa, servicial. La multitud era cada vez más grande, y la gente empezaba a hacer fotos de nuestra exhibición con sus teléfonos. En la era de las redes sociales, la humillación de Nina y Mark no se limitaría a las personas que estuvieran en el festival.
Se compartiría con amigos y familiares de todo el estado en cuestión de horas. Esto es ilegal, dijo Nina. Pero a su voz le faltaba convicción. ¿Qué tiene de ilegal?, preguntó el detective Morrison, que había aparecido al borde de la multitud. Me parece un montón de documentos y fotografías. Me están acosando. El detective Morrison examinó nuestra exhibición cuidadosamente, leyendo varios de los documentos y estudiando las fotografías. Señora, el acoso implica un comportamiento amenazante o intimidatorio. Esto parece ser información factual presentada en un foro público. Mientras todo aquí sea verdad y no estén haciendo amenazas, tienen derecho a exhibirlo. Pero es vergonzoso. Eso no es ilegal. Para entonces, Mark se había dado cuenta de la conmoción y se abría paso entre la multitud para ver qué pasaba. Cuando vio nuestra exhibición, su rostro pasó por los mismos cambios de color que el de Nina. ¿Qué demonios es esto?, exigió. Es un anuncio de servicio público, dije. Pensamos que la gente debería saber la verdad sobre qué clase de hombre eres realmente. Mark empezó a decir algo, pero luego se dio cuenta de cuánta gente estaba mirando y escuchando. Lo que sea que hubiera planeado decir, se lo pensó mejor. Estáis locos los dos, dijo en su lugar. ¿Lo estamos? Lisa salió de detrás de la mesa y se enfrentó a su exmarido. Mark, me dijiste que querías volver conmigo. Dijiste que tu aventura con Nina había terminado. Dijiste que habías cometido un error y querías arreglar nuestro matrimonio, Lisa. Pero todo el tiempo que decías eso, seguías acostándote con ella. Seguías haciendo planes con ella. Seguías mintiéndole a todo el mundo. La multitud estaba en completo silencio ahora, pendiente de cada palabra. Y Nina Lisa se giró para enfrentarse a mi esposa. Viniste a verme la semana pasada y me dijiste que sentías el malentendido. Dijiste que Mark te había dicho que nuestro matrimonio estaba realmente acabado y que pensabas que lo estabas ayudando a superarlo. Estabas intentando sentirte mejor contigo misma por acostarte con el marido de otra mujer, pero no sentías la aventura. Sentías que te hubieran pillado. Eso no es verdad. No lo es, di un paso adelante, sosteniendo uno de los mensajes de texto de Nina. Porque según este mensaje que le enviaste a Mark hace 3 días, dijiste, y cito, ojalá hubiéramos sido más cuidadosos. Podríamos haber seguido con esto durante años si Lisa no lo hubiera descubierto. La multitud jadeó. Alguien al fondo dijo, joder. El rostro de Nina se descompuso. Eli, por favor. ¿Por favor qué? Por favor que finja que esto nunca sucedió. Por favor que críe al bebé de tu novio y actúe como si todo estuviera bien. Por favor que deje que tú y Mark me hagáis parecer un tonto el resto de mi vida. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos. Y ahora todo el mundo sabe exactamente quién eres y qué has hecho. Mark intentó salvar la situación. Mira, esto es entre miembros de la familia. No le concierne a nadie más. No le concierne, miré a la multitud de vecinos y amigos que habían presenciado este drama. Mark, has estado diciendo a la gente que yo sabía de tu aventura y que estaba de acuerdo. Has estado diciendo a la gente que Nina te sedujo mientras eras vulnerable. Has estado diciendo a la gente que soy inestable y peligroso. Nunca dije. Le dijiste a Jimmy Kowalski que había estado bebiendo mucho y haciendo amenazas. Le dijiste al detective Morrison que os había estado acosando a ti y a Nina. Intentaste conseguir una orden de alejamiento contra mí basada en mentiras. La multitud murmuraba ahora. La gente negaba con la cabeza y hacía ruidos de asco. Así que sí, Mark, esto sí le concierne a otras personas, porque tú hiciste que les concerniera cuando decidiste mentir sobre mí para salvar tu propia reputación. Mark miró a su alrededor desesperadamente, probablemente esperando encontrar a alguien que se pusiera de su lado, pero los rostros que le devolvían la mirada eran fríos y poco comprensivos. Y Nina me volví hacia mi esposa. Me pediste que criara al hijo de otro hombre por el bien del apellido familiar. Querías que fingiera que todo estaba bien mientras tú y Mark os reíais a mis espaldas. Nunca nos reímos. No, levanté otro mensaje de texto. Este es tuyo para Mark. Enviado hace 2 semanas. Eli se creyó de verdad la historia de trabajar hasta tarde.
A veces pienso que es demasiado confiado para su propio bien. Nina cerró los ojos como si sintiera un dolor físico. Así que, esto es lo que va a pasar, continué. Ambos vais a vivir con las consecuencias de vuestras elecciones. Todo el mundo en este pueblo sabe ahora exactamente lo que hicisteis y cómo lo hicisteis. Vuestras reputaciones están destruidas. Vuestras relaciones se han acabado. Y vuestras mentiras han sido expuestas. Miré a la multitud una vez más. Y en cuanto a mí, voy a divorciarme de mi esposa infiel, a sacar a mi hermano mentiroso de mi vida, y a criar a mi hija para que entienda que las acciones tienen consecuencias. La multitud comenzó a aplaudir. Empezó con solo unas pocas personas, pero en segundos, casi todos estaban aplaudiendo. Algunas personas incluso vitoreaban. Nina se abrió paso entre la multitud y huyó, probablemente de vuelta a su coche. Mark intentó seguirla, pero Jenny Patterson, su nueva novia, le agarró del brazo. Ni se te ocurra, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No me voy a meter en este lío. Se alejó, dejando a Mark solo en medio de la multitud sin aliados y sin vía de escape. Esto no ha terminado, me dijo. Sí, lo ha hecho, respondí. Está completamente terminado. Mark finalmente se abrió paso entre la multitud y se fue, probablemente para encontrar a Nina y averiguar qué iban a hacer a continuación. Pero no importaba lo que hicieran. El daño estaba hecho. Lisa y yo pasamos el resto de la tarde en nuestro puesto, respondiendo preguntas y aceptando felicitaciones de personas que nos conocían desde hacía años. La historia de nuestra confrontación pública se extendió por el festival como la pólvora. Y por la noche, todo el mundo en Millfield sabía exactamente lo que había sucedido. Mientras recogíamos nuestros materiales, Lisa me miró con una sonrisa de satisfacción. ¿Crees que fue suficiente?, preguntó. Pensé en Nina, probablemente llorando en su habitación de motel, enfrentándose a la realidad de que había perdido a su marido, su hija, su trabajo y su reputación, todo por un hombre que la dejó tan pronto como las cosas se complicaron. Pensé en Mark, que había descubierto que su nueva novia no quería saber nada de él una vez que entendió qué clase de persona era realmente. Pensé en mí mismo, finalmente libre de un matrimonio que se había construido sobre mentiras y de una relación familiar que había sido envenenada por la traición. Sí, dije. Creo que fue suficiente. Esa noche, Mel y yo fuimos a cenar al Fisherman's Nut, donde nos recibieron como héroes conquistadores. La gente nos invitó a bebidas, me dio una palmada en la espalda y me dijo que estaban orgullosos de cómo había manejado la situación. Papá, dijo Mel mientras terminábamos el postre. Tengo que admitir que eso fue bastante increíble. ¿No te da vergüenza que tu viejo monte una escena en el festival del pueblo? ¿Bromeas? Los destruiste por completo. Fue como ver una película de superhéroes, pero mejor porque era real. Me reí. No estoy seguro de que los superhéroes suelan vengarse de sus esposas infieles. Los buenos sí. 3 meses después, Nina se mudó a Portland, donde consiguió un trabajo en otro hospital e intentó empezar de nuevo. Mark vendió su taller y se mudó a Florida, alegando que necesitaba un nuevo comienzo en un lugar cálido. Nunca volví a ver a ninguno de los dos, y me pareció perfectamente bien. Mel y yo nos instalamos en nuestra nueva vida juntos, y descubrí que ser padre soltero era en realidad más fácil que estar casado con alguien en quien no podía confiar. Mi negocio de carpintería creció, en parte porque la gente del pueblo respetaba cómo había manejado mi crisis personal, y en parte porque finalmente tenía el tiempo y la energía para centrarme en mi trabajo en lugar de preocuparme por lo que mi esposa hacía a mis espaldas. Lisa y yo nos hicimos amigos. Amigos de verdad, no solo aliados en la venganza. Tomábamos café cada pocas semanas y comparábamos notas sobre cómo estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Empezó a salir con un profesor del pueblo de al lado y parecía genuinamente feliz por primera vez desde que la conocía. En cuanto a mí, me contentaba con centrarme en mi hija y mi trabajo. Quizás algún día estaría listo para volver a confiar en alguien, pero por ahora, tenía todo lo que necesitaba. El Festival de la Cosecha de Millfield se convirtió en un recordatorio anual del día en que finalmente me defendí y me negué a ser el tonto de nadie. La gente todavía hablaba de ello años después, generalmente con una mezcla de admiración y asombro. Y cada octubre, cuando las hojas se volvían rojas y doradas,
Y el aire se volvía fresco, recordaba la satisfacción de ver a dos personas que me habían traicionado enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones delante de todo el pueblo. Había valido la pena la espera.